¿Cómo han estado? ¿Sí? Yo estaba orando mucho por ustedes. Tengo los nombres de ustedes. El tuyo no lo tengo. ¿Cómo te llamas, perdón? Iván. De Iván no, lo voy a apuntar. Los demás sí, todos ya los tengo. Y yo le ruego al Señor que cuando Él permita que ya salgan de aquí, algunos de ustedes quisiera que nos acompañaran, no solo en la iglesia, sino poder salir, tomar café, convivir. Dios quiera que ponga eso en ustedes en el corazón, no como un compromiso, sino porque quieren seguir aprendiendo de Jesús. Hoy tenemos un relato de la Biblia muy bonito, que da mucha esperanza, y es el ladrón de la cruz. Vayan a Lucas 23, ahí en sus testamentos. Lucas 23, del 39 al 43, está en la página 100 de sus Nuevos Testamentos. ¿Ya lo tienen ahí todos? ¿Sí? Vamos a leerlo. Espero que Dios les hable por medio de este relato, como lo ha hecho con muchas personas. Saben ustedes la palabra de Dios, y dice así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas refiriéndose a Jesús, dice: ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar, vemos aquí que hay dos malhechores aquí. Vean, en el versículo 39 dice: y uno de los malhechores. Y el versículo 40 dice: respondiendo el otro. Entonces vemos que tenemos a dos malhechores, y se nos dice algo más, que estaban colgados. Sí, dice el 39, vean: y uno de los malhechores que estaban colgados. Y muévanse un poco ahí arriba, en mismo Lucas 23, el versículo 32 y 33. Y dice: llevaban también con él, y aquí se refiere a Jesús, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Muertos los tres, Jesús y los dos malhechores. Y dice: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Entonces vean la escena, es el Señor Jesús cuando está siendo crucificado. Tiene un malhechor, se nos dice, a la derecha, otro malhechor a la izquierda. Pero estos dos malhechores, ellos estaban siendo justamente crucificados. Incluso dice uno de los malhechores, ahí en Lucas 23, 41. Vean lo que dice uno de los dos ladrones. Dice: nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Ven? Y vamos a ver qué es lo que hicieron ellos dos. Pero dice este ladrón con respecto a Jesús, que dice: mas ningún mal hizo. Él reconoce: Jesús no hizo ningún mal, y sin embargo está siendo aquí crucificado. Y él dice: pero nosotros dos sí merecemos estar aquí. Entonces miren, tengan en mente esto, que dos de esos ladrones, y ahorita veremos el por qué, eran culpables y merecían estar ahí, pero Jesús no. Él era inocente y estaban en una muerte de cruz, estaban crucificados. Entonces tenemos que entender qué es la muerte de cruz. ¿Para qué? Para entender a qué estuvo dispuesto Jesús por nosotros. Él vino a salvarnos, pero estuvo dispuesto a dar su vida, lo sabemos. Pero vean ustedes todo el sufrimiento que Jesús, sin haber cometido pecado, como lo acabamos de leer, Él estuvo dispuesto a sufrir, y vamos a ver por qué. Les voy a leer algo de la crucifixión que se usaba en esos tiempos, que era el Imperio Romano. Pero sobre todo vean de nuevo esto: Jesús estuvo dispuesto a pasar por eso, sin merecerlo, sin Él tener culpa. Vean, les voy a leer. La crucifixión era una muerte terrible.
extremadamente dolorosa, designada para los peores criminales. Un filósofo romano llamado Cicerón, él consideró la crucifixión como el castigo más cruel y más aterrador que podía existir. Él dice: la sola palabra cruz debería estar muy alejada, no solo del cuerpo, dice, de un ciudadano romano, sino también de sus pensamientos, de sus ojos y de sus oídos. Dice, de las tres formas más brutales de ejecutar a alguien en la antigüedad, la crucifixión se consideraba la peor. Le seguía la cremación y la decapitación, pero no se comparaban con el sufrimiento que infligía la crucifixión. Dice, era una combinación de una crueldad absoluta y de un espectáculo para infundir el mayor terror posible en la población. Cuando ellos veían a los malhechores crucificados, eso hacía que ellos no quisieran cometer los mismos crímenes para no morir como ellos. O sea, era una muerte terrible, pero esa fue la muerte que estuvo dispuesta a pasar nuestro Señor Jesucristo. Dice, en muchos casos, la muerte del ejecutado, o sea, él moría días después de haber sido colgado. Es decir, la crucifixión tenía el propósito de prolongar la agonía, el mayor sufrimiento posible. Los colgaban, pero no morían de inmediato, sino días después, dicen a veces hasta 8 días después. Y mientras tanto los miraban los que pasaban, se burlaban de ellos, les injuriaban, porque todo crucificado merecía estar ahí. Y le injuriaban, le maldecían. Pero de nuevo Jesús estaba ahí, él sin haber cometido ningún pecado. Y dice, el cuerpo experimentaba una mezcla de asfixia. O sea, perdían mucha sangre y se deshidrataban. Entonces empezaron a fallar sus órganos. Al que era crucificado, primero lo clavaban en una viga que era horizontal. Y no es que le atravesaran las manos, porque esto se podía desgarrar y se podía caer de la cruz, sino que esos clavos, que eran de unos 18 o 20 centímetros de largo, y dicen los historiadores, de 1 centímetro del diámetro, del grosor, se lo clavaban, pero aquí, en esta parte de las muñecas. ¿Para qué? Para que pudiera resistir el cuerpo ahí crucificado. Y el mismo Señor Jesucristo, Él dio testimonio de que Él fue crucificado de esta manera. Miren, sin perder ahí donde estamos en Lucas, muévanse un poco adelante, en Juan 20, verso 25, 26 y 27. Está en su página 132. ¿Sí? Esto es, ¿ya están ahí? ¿Sí? Esto es ya después de que Jesús había resucitado. Jesús muere en la cruz, pero Él resucita. Y resucitado se le presentó a sus discípulos, Él ya habiendo resucitado. Había un discípulo que se llamaba Tomás. Y vean lo que le dicen. Vamos a leer ahí Juan 20. Dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, a Jesús, pero ya resucitado. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, vean, metiere mi dedo en el lugar de los clavos, es lo que está diciendo, y metiere mi mano en su costado, ¿por qué? Porque había sido atravesado también con una lanza, no creeré, es lo que él dijo. 8 días después, nos dice el relato, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás, el que no había creído. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, vean, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, verdaderamente, ¿qué dice? Fui crucificado, verdaderamente morí y resucité. Créelo, no seas incrédulo, sino creyente. Entonces esta viga horizontal se fijaba a un poste que era vertical, de tal forma que así se formaba la cruz. Se añadía una pequeña repisa donde iban los pies. ¿Por qué? Porque ellos cuando estaban siendo crucificados, al estar colgados, se empezaban a asfixiar. Esa pequeña repisa no era para ayudarles, era para prolongar la agonía, porque ellos se empujaban con los pies para tomar aire. Pero en lo que se empujaban, imagínense, clavados, el dolor que les daba, y en los pies también. Pero de nuevo ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Los pies se clavaban al poste vertical en la parte de abajo, un pie sobre el otro pie.
de tal forma que el clavo atravesaba los huesos de ambos pies. Y dicen los historiadores que tocaba muchos nervios. Entonces el dolor se les iba para todo el cuerpo. Era un dolor que nunca hemos conocido y Dios quiera que nunca conozcamos, ¿no? Entonces de nuevo perdían sangre, morían asfixiados. Y como lo normal es que tardasen varios días en morir, cuando ellos querían que murieran pronto, les quebraban las piernas. ¿Para qué? Para que ya no se pudieran levantar. Al quebrar las piernas, ¿qué quedaban? Colgados y se morían como asfixiados y muy rápido. Y saben ustedes también, se nos relata que a estos dos malhechores, a los dos les quebraron las piernas. A Jesús no. Eso tiene mucha razón que ser y eso será un tema para otra, quizás para el próximo lunes. Pero entonces este castigo de la crucifixión buscaba exponer y humillar al que era condenado. Era una muerte reservada para los peores malhechores, para dejar en claro que no querían ver a otro cometiendo ese delito, o eso es lo que les esperaba. Y estos delitos se castigaban cuando otros eran criminales, cuando otros habían matado a otra persona. Era algo así: si tú mataste con violencia a otro, la ley por justicia te vamos a matar a ti con violencia en esa cruz. Pero recuerden, Jesús no había cometido ningún solo pecado, ¿sí? Como ya leímos, uno de los dos ladrones dijo, ningún mal hizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús fue condenado como un criminal, sin él haber cometido un solo pecado? Con lo que ya hemos visto, podríamos empezar a responder y decir, ¿por qué él estaba muriendo en el lugar de los que sí merecían morir? Espero que el Señor ya les empiece a ustedes a mostrar esto cada vez más claridad y que les dé más fe. Jesús murió en mi lugar. Yo era el que sí merecía morir. Y este cuadro de Jesús muriendo por otro, lo vemos claramente aquí, cuando vemos realmente por qué fueron castigados estos malhechores. Vamos a ver claramente que Jesús estaba muriendo en lugar de ellos. Y veremos que Jesús murió en lugar de todos nosotros, de todos los que reconozcamos que merecemos nosotros la muerte, pero no por nuestras faltas al gobierno, aunque quizás hemos hecho faltas al gobierno, sino por nuestras faltas contra Dios. Vamos a ver eso. Entonces, como se nos relata, se nos dice en la Biblia que eran malhechores, se nos dice que eran ladrones. Y algo que tienen que notar de estos dos ladrones es que uno de los dos se arrepintió y el otro no. El otro no, se siguió burlando aún de Jesús, pero uno se arrepintió. Entonces tenemos que entender qué pasó con uno de ellos que se arrepintió. ¿Por qué? Porque todos aquellos que leen este relato, aquellos que lo escuchamos este relato, ahorita ustedes lo están escuchando. O sea, ustedes van a salir hoy como uno de esos dos ladrones. Por eso es importante. Van a salir creyendo y siendo perdonados por Jesús. O van a salir diciendo, estas cosas a mí me siguen sin interesar. Y van a salir siendo condenados conforme a la palabra de Dios. Uno de los dos ladrones creyó y fue perdonado. Pero de nuevo, hay que entender quién fue ese ladrón. Así se refiere en la Biblia, un ladrón o un malhechor. Algunos cuando exponen este relato hablan del que se arrepintió como el buen ladrón. Pero hablar de un buen ladrón está mal. Si es un ladrón, no es una buena persona. O sea, él fue condenado justamente por los actos que él hizo. Entonces no estamos hablando de que Jesús salvó a un buen ladrón. Jesús salvó a una persona que merecía estar condenado, a una persona que merecía estar ahí por sus propias maldades, una persona que no tenía ninguna esperanza, una persona que había sido condenado a muerte. Y eso somos todos nosotros sin Cristo, en verdad. Hemos aprendido, dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte. Y pecados nos menciona muchos, ¿sí? Desde simples que podemos mencionar, mentir, decir chismes, groserías, etcétera, hasta robos, golpizas, insultos, etcétera. Pero todo lo hemos cometido. Entonces ese día Jesús no salvó a un buen ladrón, a un criminal que merecía ser condenado. Como les dije, la Biblia le llama ladrón, pero también les había dicho que esto fue escrito
¿hace cuánto? La Biblia para nosotros, 2000 años. Las palabras allá significaban otras cosas que el día de hoy, hace 2000 años. Entonces, más bien se nos dice, cuando vamos a ver lo que dice aquí la Biblia, que él era una persona que se rebelaba contra las autoridades, que se levantaba en armas contra las autoridades, ¿sí? Incluso podía haber matado a algunos de los soldados romanos. Es decir, él era un criminal, muy seguramente era un asesino, por lo cual él merecía estar ahí. Entonces, miren, les digo que estos fueron acusados, aunque la Biblia dice ladrones, pero ellos eran criminales, que se habían levantado contra las autoridades. Y esto lo sabemos porque ahí mismo en Lucas, en 23:40, que es el texto que estamos viendo, o la porción que estamos viendo, ve ahí a Lucas 23:40. Y dice, respondiendo el otro, este es el ladrón que se arrepintió. ¿Están ahí de nuevo Lucas 23:40? Dice, respondiendo el otro, el ladrón que se arrepintió, dijo, ¿ni aún temes tú a Dios? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Exacto, vean. O sea, le dice al otro, el que se arrepiente, le dice al otro ladrón, ¿ni aún temes tú a Dios estando los dos en la misma condenación que quién? Que Jesús. Pero vean, en la misma condenación que Jesús. Entonces, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque Jesús fue acusado injustamente por los romanos, justamente de levantarse como si fuera un insurrecto contra las autoridades. Incluso cuando lo fueron a prender a Jesús, cuando se nos dice, cuando van por él, dice que fueron con espadas y con palos. ¿Y por qué fueron con espadas y con palos a prender a Jesús? Porque pensaban que Jesús seguramente que estaba armado. Pensaban que él hacía las mismas cosas que estos dos ladrones que sí habían hecho. Entonces empiecen ustedes a ver algo. Los ladrones justamente estaban siendo crucificados por levantarse en armas ¿contra quién? Contra el gobierno, justamente. Jesús se había acusado por lo mismo y estaba pasando por esa muerte terrible que ya leímos. Pero Jesús, bajo las mismas acusaciones, pero siendo que Jesús inocente. Entonces vean esto, la misma condenación para uno, vamos a hablar del ladrón que se arrepintió, para el ladrón, la misma condenación para él y la misma para Jesús, pero para el que se arrepintió justamente y para Jesús injustamente. Empezamos a ver que el justo estaba muriendo ¿por quién? Por el injusto. Es lo que tenemos que entender. Aparte hay algo más. Antes de que Jesús fuera llevado con las autoridades romanas, él pasó por un juicio de los judíos. Y ahí a Jesús lo acusaron se llama blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús se llamaba lo que es él, el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué dijeron los judíos? Eso es una blasfemia. Y es por eso que los judíos lo condenan a muerte. Pero en el Imperio Romano ellos no lo podían ejecutar, tenían que llevarlo ¿a dónde? A las autoridades romanas. Y le levantan falsos diciéndole, mira, él también se está levantando en insurrección. Entonces, vean, lo acusa por blasfemia. Pero el que sí era un blasfemo, los que sí eran blasfemos eran los dos ladrones. Se nos dice, les voy a leer yo esto, aunque está ahí, yo se los leo. En Mateo 27, 39 al 40, se los leo. Dice, los que pasaban, pero ya Jesús ya está crucificado. Los que pasaban por debajo, dice, le injuriaban. Esta palabra injuriaban quiere decir blasfemaban. Eso quiere decir, le blasfemaban. Los que pasaban, Jesús está crucificado y ¿qué dice? Le blasfemaban. Y dice, meneando la cabeza. O sea, como despreciándolo. Y le decían, vean, aquí está la blasfemia, porque le decían ellos, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, ¿cuál era la blasfemia? Negar que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, los judíos acusan a Jesús de blasfemia, porque él se llamaba el Hijo de Dios. Pero realmente los blasfemos fueron los que lo acusaron, porque ellos negaban que era el Hijo de Dios. De tal manera que todos los humanos el día de hoy que nieguen que Jesús es el Hijo de Dios son culpables de blasfemia. Son palabras del Señor.
Si tú has negado que Jesús es el Hijo de Dios, tú eres culpable ¿de qué? De blasfemia. Pero esto nos dice en Mateo 27:44, se lo leo, dice, lo mismo le injuriaban, la misma palabra, que es blasfemar, también los ladrones que estaban crucificados con él. Entonces vean, estos ladrones murieron ¿por qué? Por levantarse en armas y por ser ¿qué? Blasfemos. Jesús, ¿por qué fue acusado? Por blasfemo, pero él no, él es el Hijo de Dios. ¿Y por qué fue crucificado también? Por levantarse en armas cuando no lo hizo. Jesús vino a dejarnos un mensaje de paz. Pero noten esto, Jesús estaba muriendo por la acusación de los pecados que Jesús no cometió, pero que sí había cometido, ¿quién? El ladrón que se salvó. ¿Ven eso? Esa es la muerte, se llama de sustitutiva. O sea, otra persona tiene que morir en nuestro lugar para que podamos tener vida. Y esa otra persona solamente es el Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo. Entonces empieza a ver eso. Esa es la salvación. Reconocer que tú mereces morir, porque ¿qué dijo un ladrón? Nosotros merecemos esta condenación. Pero Él ningún mal hizo. Tienes que empezar a reconocer que cualquier cosa que te haya traído, y perdón que se los diga, aquí, tienen que reconocer que sin poner excusa contra nadie, ustedes han actuado así como yo actúo así. Tienen que reconocer que ustedes merecen una condenación. Pero también tienen que ver que alguien más ya pagó por esa condenación, que es nuestro Señor Jesús. Esa es una muerte que es sustitutiva. Ahora, Jesús no salvó al ladrón al que se arrepintió de una muerte física. Ese mismo día murieron los tres, el mismo día. Jesús, el que se arrepintió y el que no se arrepintió, el mismo día. No lo salvó de una muerte física, pero sí lo salvó de una muerte que es eterna. A los que no se arrepientan les espera una condenación que es eterna. Un lugar que la Biblia llama infierno y que es real. Ese día Jesús no lo salvó de la muerte física porque murió, pero lo salvó de esa otra muerte que es eterna. Vean lo que Jesús le dijo en Lucas 23:43 en su relato. Cuando el ladrón arrepentido le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y vamos a ver también qué significa eso. Pero ¿qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿en dónde? En el paraíso. Cuando ya el ladrón que se arrepiente, ¿qué le dijo a Jesús? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le responde Jesús? De cierto, o sea, verdaderamente, Jesús no mentía. Te digo, ¿y qué le dice? Que hoy estarás conmigo, de nuevo, ¿en dónde? En el paraíso. En el paraíso. Miren, ese mismo día fue perdonado el ladrón que se arrepintió. Ese mismo día murió, sí, junto a Jesús murió, pero ese mismo día, ¿dónde estuvo el ladrón con Jesús? ¿Dónde? En el paraíso. ¿Esto qué quiere decir? Si ustedes se arrepienten en este momento y dicen, Jesús, perdóname, reconozco que he pecado y veo que tú veniste a morir en mi lugar, perdóname, me arrepiento, y mencionan estas palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y no por ser como palabras, como una fórmula, sino creyéndolas. Si ustedes se arrepienten en este momento y si Dios quisiera que alguno de ustedes muriera hoy mismo, ¿dónde estaría esa persona? Si se arrepiente ahorita y muriera hoy mismo más tarde, ¿dónde estaría esa persona? Al momento. En el paraíso. Porque Jesús lo dijo. Esa es la esperanza que tenemos los que hemos creído en Cristo. El día que muramos estaremos con Él en el paraíso. No son palabras solamente para este ladrón, son palabras para todos los que se arrepienten. O sea, este ladrón ya estaba al borde de la muerte, ya estaba crucificado. Ahora, ¿qué hizo este ladrón para ser perdonado? Porque fue perdonado, pero ¿qué hizo? Miren, lo primero que tienen que notar es que no hizo buenas obras. ¿Ven? Eso es claro. Estaba ya en la cruz y Él dijo, nosotros merecemos estar aquí por nuestros actos. Ya vimos crímenes o lo que hayan cometido. Ya iban a morir unas horas después. Ya estaban esperando la muerte solamente. Entonces, ¿qué buenas obras hizo el ladrón que se salvó? Es pregunta. ¿Qué buenas obras hizo para salvarse? Solamente arrepentirse. Exacto. Pero muchas veces nos enseña que por hacer buenas obras nos salvamos, pero eso no, lo estamos viendo aquí. Pero bien lo dijiste, ¿qué hizo? Se arrepintió. Se arrepintió.
Ahora, si me permites precisar un poco, el arrepentimiento en sí mismo no se considera como una buena obra, sino es algo que el Señor nos da y nos da ese arrepentimiento. Y Dios quiera que todos nos dé el arrepentimiento. A mí Él me dio el arrepentimiento, pero exactamente. Vean, o sea, no fue por hacer buenas obras, lo tenemos claro, número uno. Pero parte fue por reconocer que Él merecía morir, véanlo. Porque ¿qué dijo? Nosotros a la verdad merecemos morir. Y número tres, que reconoció que Jesús no merecía morir. Pero Él vio que estaba muriendo, ¿qué? En su lugar, en su lugar. Lo están viendo hasta aquí, en el relato de este ladrón de la cruz. Por eso yo les digo, este relato es de mucha esperanza. Es verdadero, fue histórico, es real. Son palabras de Jesús reales. Todos tenemos esa esperanza. De no importa lo que hayamos hecho, no importa. Quizás muchos pensemos, y como me he topado con personas con las que he platicado y me han dicho, es que lo que yo he hecho no merece ya el perdón. Pues mira, ve lo que le pasó al ladrón de la cruz, yo le digo. O sea, la peor muerte, los peores criminales eran los que morían ahí crucificados. Y ve que escuchó de Jesús, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es decir, sí, tu pecado pudo haber sido muy grande, yo no sé qué hiciste, pero pudo haber sido tan grande. Pero en Jesús tenemos a un Salvador más grande que nuestros propios pecados. Y para eso vino, ¿para qué? Para salvarnos. A los que nos arrepintamos, eso hizo, se arrepintió. Y algo más, Él creyó. Él creyó. Porque Él dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vean, ¿qué está envuelto en estas palabras? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjate, todo lo que está envuelto en estas palabras es, Jesús va a morir. Pero si va a regresar, ¿qué quiere decir? Que va a resucitar. Y no solo eso, sino que va a ser exaltado como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Y no solo eso, sino que va a regresar. ¿Ven todo lo que está envuelto en esta frase? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vas a morir, pero vas a resucitar y vas a ser exaltado como Rey y vas a regresar como Rey. Y cuando regreses, ¿qué dice este ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sí lo están viendo? Todo lo que él pudo ver, o sea, en ese momento, todo lo que pudo entender. Y la Biblia nos dice, Jesús vino por primera vez como un cordero. Por primera vez como un cordero. Él vino para morir. A eso vino Él. Para vivir sin pecado y morir. Para dar su vida, y lo estamos viendo. Eso nos dice la Biblia. Pero la Biblia también nos dice que vendrá por segunda vez. Como un león, dice la Biblia. Como un león. ¿Por qué? Porque la segunda vez, cuando Él regrese, Él viene a traer juicio sobre vivos y muertos. Juicio. ¿Para quiénes? Para los que no se arrepintieron. Por eso le dice, acuérdate de mí. Ten piedad de mí cuando vengas. Él sabía, cuando vengas otra vez vendrás a traer juicio. Por eso le dice, ten piedad de mí. Y Jesús le dice, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque se había arrepentido, había creído que Jesús era el Rey prometido. Pero no un Rey que venía a salvarlos de una tiranía de los romanos, no, sino de algo más opresivo, que son nuestros propios pecados. A eso venía este Rey. Jesús, y la forma de perdonarnos de eso era dando su vida, Él inocente, en lugar de quién, del que sí merecía morir. Ahora, este ladrón entendió que Jesús era el Rey. Y algo, espero que me pueda aquí yo explicar. Él lo entendió al escuchar a todos los que injuriaban a Jesús. Y quiero que veamos eso. Ahí sí les voy a pedir que nos movamos a Mateo. Ese es el primer libro, Mateo. No pierdan nuestro texto, vamos a regresar ahí, que es Lucas. Pero muévete a Mateo 27, del verso 38 al 44. Ese es en la página 36, ¿sí? ¿Sí están ahí? ¿Qué vamos a ver aquí ahora? Vean ustedes, o sea, el ladrón que se arrepintió ya reconoció varias cosas. Número uno, que él merecía morir. Número dos, que Jesús no había cometido pecado. Número tres, que estaba muriendo en el lugar de Jesús. Y número cuatro, que Jesús era el Rey de Reyes, que regresaría. ¿Cómo supo que era el Rey? Lo supo el ladrón al estar escuchando a los que pasaban
Digo por debajo porque Jesús estaba levantado en la cruz. A los que pasaban por debajo y se burlaban de él. El ladrón estaba escuchando las burlas. Y al estar escuchando, él fue entendiendo, y hubo un momento en que Dios le dio el arrepentimiento y la fe para creer en Jesús. Vean lo que estaba escuchando. Vamos a leer Mateo 27, 38 al 44. Dice: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Esto es importante para que sepamos que ahí estaban y estaban escuchando, ¿verdad? Esto. Y dice: y los que pasaban le injuriaban. Ya vimos qué es esto. Le blasfemaban, se burlaban de él, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. ¿Y qué dice? Si eres hijo de Dios. Ahí está el ladrón escuchando. El ladrón que escucha: ellos están diciendo que el que está aquí a un lado mío es ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Sí ves? Ellos se burlan, pero el ladrón lo está escuchando. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Pero ¿saben qué? Jesús no se iba a bajar de la cruz. No era posible que él se bajara de la cruz, porque él había venido a morir. A morir en la cruz él había venido. Él no se iba a bajar de la cruz. Él vino para dar su vida por quienes, por los que él vino a salvar. Y lo dice el 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole, esta palabra es maldiciéndole a Jesús, escarneciéndole con los escribas y fariseos, a otros decían. Y vean, ¿qué dice el 42 al inicio? ¿Qué dice? ¿Ven? A otros salvó. Entonces, ¿qué está diciendo el ladrón? Si a otros salvó, a mí también me puede salvar. Pero no de una muerte física, de una muerte que es ¿qué? Eterna. Si ven lo que está escuchando, y él está escuchando, y Dios le está ayudando a entender todo esto. Y dice: asimismo, no se puede salvar. De nuevo, él no iba a bajar de la cruz, porque para eso vino. Pero vean, ¿qué dice después? Si es el rey de Israel, ¿ven? Pero ellos, ¿cómo lo dicen? Si es el rey de Israel. El ladrón, que está diciendo: él es el Hijo de Dios, él salvó a otros, él es el rey de Israel. ¿Ven lo que está pasando? Y dice: descienda ahora de la cruz y creeremos en él. No sabían que Jesús estaba muriendo precisamente ¿para qué? Para salvarnos. Y dice, vean: confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Soy hijo de Dios. O sea, el ladrón dijo, él también lo dijo. No solo lo dicen ellos, sino que Jesús dijo: soy hijo de Dios. Y por eso es de que los fariseos lo habían acusado de blasfemia. Pero los blasfemos eran ellos, por no reconocer que Jesús era el Hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y vean algo que dice el 44. Lo mismo le injuriaban, ya vimos, ¿verdad? Le maldecían, le blasfemaban también los ladrones, los 2 que estaban crucificados con él. Los 2. ¿Qué quiere decir? Que aún en la misma cruz, el ladrón que se salvó, en la misma cruz estaba maldiciendo a Jesús. Y algo ocurrió en ese breve momento, esas horas, que él entendió, se arrepintió, creyó y dijo: no, él es el rey de Israel. Por eso le dice al otro: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad merecemos morir. Eso merece nuestros pecados, nuestros actos. Pero ningún mal hizo. Algo pasó en ese ladrón. ¿Qué pasó? Que Dios le dio ese arrepentimiento para reconocer que era un pecador, y esa fe para creer que Jesús, el Hijo de Dios, lo podía salvar, que Él era el Rey de Israel. ¿Sí ven lo que pasó? Y fue ahí, en ese momento. Por eso le digo, este es un mensaje de mucha esperanza. Jesús vino a salvar, y lo vemos, aún en la muerte, aún Jesús muriendo, Él estaba salvando. Aún muriendo, estaba salvando. Ahora, esto no quiere decir que tú vas a decir: bueno, pues me voy a esperar hasta el día que muera. Eso no es lo que nos dice esto. Porque, ¿cuándo vas a morir tú? ¿Quién sabe cuándo va a morir? Pero lo que sí saben es que hoy están vivos y hoy están escuchando. Y yo no sé si alguno de ustedes, no lo sé porque yo no puedo ver sus corazones, si alguno de ustedes esté como estaba este mismo ladrón antes, injuriando: estas cosas, puras mentiras, es lo que estaba diciendo, y se arrepintió. Yo no sé si alguno de ustedes esté pensando eso, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ustedes están escuchando como este ladrón.
Y si están escuchando, Dios le puede dar a ustedes arrepentimiento y fe para creer en Jesús. ¿Ven? O sea, la salvación solo viene por oír la palabra de Dios. La fe solo es por oír la palabra de Dios. Tienen que escuchar la palabra de Dios, entender la palabra de Dios, creer la palabra de Dios. Se los he dicho, se los vuelvo a decir. ¿Sí? Y algo más que vio el ladrón, que estaba ahí en sus ojos. Lucas 23:38, ahí lo tienen. Algo más que él vio. Mire, dice, había también sobre él un título escrito, y vean, dice con letras griegas, latinas y hebreas. Es decir, que todos lo leyeran, que todos lo entendieran. ¿Y qué decía el título? Está Jesús crucificado, tiene ese letrero aquí arriba. ¿Y qué dice el título? Este es el Rey de los judíos. Yo creo que el ladrón escuchó todo eso, vio todo eso. Y cuando voltea y ve el título, dice, este es el Rey de los judíos. Él es el que me puede salvar. Amén. Entonces todo eso lo movió a decirle, acuérdate de mí. ¿Sí? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Ven? ¿Y qué le respondió Jesús? Vamos nuevamente. Lucas 23:43. ¿Qué le respondió? Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido y viendo que él era el rey que había venido a morir, le rogó diciéndole, acuérdate de mí. Jesús no le dijo, sí, me voy a acordar de ti. Sí, me acordaré de ti en unos años más. ¿Qué le dijo? No, hoy mismo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si tú te arrepientes y crees en Él, el día que mueras, tú estarás con Jesús en el paraíso. Arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo y estarás con Él en el paraíso. Y te digo de nuevo esto, no pienses que lo que tú hayas cometido Dios no lo puede perdonar. Este ladrón hizo, le dije, la cruz era el castigo para el peor criminal. No importa lo que hayamos hecho, no importa. Si corremos a Jesús arrepentidos y le rogamos que nos perdone, Él que nos va a decir, claro que te perdono, claro que te perdono. Y cuando mueras estarás conmigo en el paraíso. Entonces yo le ruego a Dios que cada uno de ustedes mediten en esto y que Dios les dé arrepentimiento y fe para creer de corazón en el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, porque nos permites venir a este lugar, Señor, a exponer tu palabra. Mira, Señor, tú orquestaste todo para que este ladrón estuviera siendo crucificado justo al lado de Jesús. Todos pensarían que fue esa peor muerte, pero para este ladrón fue la mejor muerte, haber muerto a un lado de Jesús, haber visto a Jesús, haberse arrepentido y haberle dicho que se acordara de él y haber escuchado de Jesús mismo las palabras, que él estaría con Jesús ese mismo día en el paraíso. De la misma manera, Señor, tú has orquestado lo que haya pasado para que estos varones estén hoy aquí. Pero, Señor, yo sé que un plan tuyo es para que escucharan justamente tu palabra y hoy la han escuchado. Yo te ruego que les des fe y arrepentimiento, que ellos estén seguros de eso hoy, que estén seguros que tienen salvación, que estén seguros de que el día que mueran es porque estarán en ese mismo día contigo, Jesús, en el paraíso. Dales ese arrepentimiento, dales esa fe, si no es que ya se los has dado a alguno de ellos. Te lo ruego, Señor. Y de nuevo, esos ladrones injuriaban, pero estaban escuchando. Quizás aquí alguien estaba injuriando, pero estaba escuchando. Es lo importante. Tu palabra que es la que da vida. Te ruego que tu palabra dé nueva vida aquí, que dé arrepentimiento, que dé fe para nueva vida, Señor. Te lo ruego, Señor, por favor. Y de nuevo, gracias por nuestro bendito Salvador. Que a todos aquellos que nos hemos arrepentido, Él nos ha dicho que un día estaremos con Él en el paraíso. Amén. Amén.